Saludos afectuosos, queridas ovejitas en el amo. A nombre de nuestro amo, Salvador y futuro Rey y Esposo, Yahshua, les damos la bienvenida a este pequeño grupo de seguidores suyos que por fe, por amor, por misericordia, hemos sido escogidos y llamados a la verdad para entrar en el pacto con nuestro Abba, en el Israel del nuevo pacto cuyo mediador es Él, es Yahshua, su Hijo. Y esperamos que todos estén bien con el favor y la bendición continua de nuestro Abba y que, queridos, abunden en el favor mucho más. Y aquí estamos para favorecerlos en lo que podamos, con nuestro humilde esfuerzo, pero con dedicación del corazón, para traerles el alimento a su tiempo, este pan del cielo que no perece, estas aguas que quitan la sed, querido codrito, que podremos tener hambre y sed de pan y de agua. Esta agua y este pan nos quita a nosotros la sed y nos quita el hambre. Y queríamos saludar pues a todos ustedes de una vez, a todos los corderitos en donde quiera que están, que ya mencionamos en un texto, en un audio anterior, por aquí por YouTube, que tenemos montones de seguidores en Venezuela y en México también, por supuesto, pero nos asombra que en Venezuela, y siendo un país más pequeño comparado a México, tenemos igual número de seguidores, queridos codritos. Y qué bueno, y no es de ahora, porque siempre pues hemos tenido allí montones de hermanos y montones de personas que el Padre ha guiado por el Espíritu para que lleguen a nosotros, para que les impartamos el alimento que no perece. Y nosotros con muchísimo gusto aquí estamos para dárselo. Igual a los de Cuba, que también nos sorprendió que llovieran tanto, pero los de Nicaragua, los de Honduras, los de Estados Unidos, los de Colombia, que están en segundo lugar, que muchos siervos colombianos, a los siervos que están en España, queridos siervos, abrazo Kodesh a ustedes también, a los que están en Israel, también allá tenemos algunos, queridos codritos, hasta en Rusia teníamos hace poco. Bueno, pues queremos saludar también a los hermanos predicadores, siervos dedicados como Baruch, igual como Mike, querido codrito, que enfrenta persecución. A propósito, ninguno de los dos son personas violentas, ¿saben? No. Ellos hablan con tenacidad y con autoridad, queridos codritos, y enfrentan valientemente muchísimos obstáculos y muchísimos ataques del enemigo. Ahí donde ustedes lo ven. No se crean que la vida para nosotros y para ellos es fácil. Bueno, también enviamos a Charlie, a los creyentes de IDAM, de Unida, de Viviente, Filadelfia y demás asambleas. Un abrazo Kodesh a nombre de nuestro Abba Kadosh Yahshua, Yahweh, y su hijo Yahshua. Y queríamos comentarles, queridos codritos, así como introducción a los pormenores del nuevo pacto, porque Pablo les predicaba la fe en Yahshua, les predicaba la muerte y resurrección del amo, el significado de ese sacrificio que hizo nuestro hermano mayor por todos los del mundo que lo aceptaren, y ellos pues eso lo creían, muchos de ellos lo creían, pero tenían que seguir, además de al amo Yahshua en lo que él representaba, tenían que seguir a lo que él mandaba, a guardar su ley, su Torah magnificada, no al estilo antiguo del antiguo pacto, de la letra de la ley, esa letra que mata, sino al estilo del nuevo pacto y practicar la ley por amor, no por, oye, esa necesidad que si yo no hago esto no me salvo y me hierven en las pailas del Gehenna y no me gusta, solamente lo hago porque si no me matan. Eso no es la motivación correcta para hacer el bien, porque el propósito de la ley es traer equidad y justicia
y el bien al mundo, que Satanás se lo ha robado al mundo, queridos corderitos, porque ha quitado la ley. Entonces tenemos que hacerlo por amor, porque creemos en que eso tiene valor, en que guardar la ley es lo que conviene a todos los seres humanos y va a traer estabilidad y paz eterna a este planeta. Lo tenemos que hacer por amor, sea dar, sea ayudar, sea guardar los mandamientos, sea no robar, no asesinar, bueno, odiar en este caso, bueno, creo que nadie asesina a nadie hoy. Sí, hay asesinos. Y se creen que haciendo eso están haciendo un bien allá, bueno. Pero no, pagarán por lo que harán. Cada quien pagará por la elección que haya tomado, estén equivocados o estén en lo correcto. El propósito de la ley es enseñarnos a tener un carácter recto como el del amo, justo, en todo momento, sin variación ni sombra, queridos corderitos. Y entonces nuestra motivación debe ser el amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley, no a regañadientes, sino porque es lo que conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos es conveniente, como dijo Pablo. Y Pablo, querido siervo, pues le predicaba a los gentiles, así como Pedro era de los de la circuncisión, y Juan, y los demás apóstoles, pues Pablo era el especialista que estaba a cargo de los gentiles del primer siglo. Pero a pesar de que él fue apóstol casi exclusivo de los gentiles, fíjense ustedes, queridos siervos, que dejó muchas asambleas o congregaciones establecidas y a individuos creyentes, gentiles y judíos o mezclados a cargo de esas congregaciones una vez él partiera de este mundo, porque no iba a vivir eternamente. Cuando lo mataran, porque así iba a llegar su fin, él iba a dejar encargados a siervos como Juan Marcos, como Bernabé, como Tito, como Timoteo. Ven, queridos siervos. Y él les había predicado ya a su audiencia, a su público gentil, sobre todo en Asia Menor, que fue donde primero, pues Siria, Asia Menor, esos sitios empezó en la predicación. Aclaremos que Pablo era un siervo judío convertido a Yahshua. Cuando él, querido siervo, lo repito, un siervo convertido del reino de Judá, porque él pertenecía al reino de Judá, no a la tribu de Judá porque era benjaminita, pero la tribu de Benjamín cohabitaba con los judíos, pero él estaba en la diáspora voluntaria. Cuando nacieron, cuando sus papás le dieron a luz en Asia Menor, en Tarshish, y no dejó de ser judío según linaje físico por haber nacido en otro lugar geográfico. No dejó de haber recibido instrucción y la cultura y la alimentación y las dietas y la Torá de los judíos por haber nacido fuera de la diáspora. Perdón, por haber nacido no en la Eretz de Israel, porque voluntariamente su familia, por angas o por mangas, porque eran comerciantes o eran yo no sé qué, prefirieron irse a vivir a Tarshish, a Tarteso. Y entonces él, queridos corderitos, pues creció como fariseo de fariseos, fue enseñado por Gamaliel en todo lo que concierne la religión judeo-rabínica, como buen judío según la carne, ignorante, inconvertido, desconocedor del Mashiach Yahshua, que aunque tenían la Torá de Génesis a Malaquías, y ahí estaba ampliamente profetizado el tiempo de la aparición de nuestro Mashiach, lo que él haría y hasta cómo se llamaría, ellos no lo lograron ver. No todos los judíos lograron verlo, o al mismo momento no lo lograron ver, unos primero, otros después. Los que entendían y creían en Yahshua como Mashiach, esos judíos como Pablo, ayudaban a los demás a entenderlo, pero encontraron pronto que su trabajo era muy resistido. No era bien recibido el mensaje de la salvación, el mensaje del reino, del nuevo pacto del Israel, cuyo mediador es Yahshua, no les entraba, no podían creerlo. Y entonces, queridos corderitos,
Él tomó ventaja y predicó a los gentiles que estaban más dispuestos, tenían la mente más abierta, menos prejuicio, menos contaminación rabínica, porque no tenían ninguna. Contaminación rabínica no tenían ninguna. Y lastimosamente para los judíos ese es el impedimento número uno, que si un judío que tiene la ley deja de creer en la ley o en la profecía que es parte de la Torá, ¿qué le queda para creer? ¿Qué le queda? Pues los gentiles no tenían Torá, así que no, desconocían y estaban como que neutrales y abiertos a cualquier posibilidad y creían más fácil que los judíos, según la carne. Eran gentiles, eran humanos según la carne también, los gentiles. Porque todos los que no creen son según la carne. Y después cuando creen se hacen según el Espíritu, ya no viven para sí, ya no viven para este mundo, ya no viven para la carne, ya no viven para las pasiones humanas. Viven para Yahshua, viven para el reino, para el futuro milenio, para el futuro reinado milenario, donde vamos a estar viviendo en paz y en seguridad eterna. Así que ocurre una transformación en el corazón y en la mente del converso, del creyente, del que acepta a Yahshua. Y Pablo había aceptado a Yahshua porque por la voluntad del amo fue hecho apóstol a los gentiles. Y él se les acercaba a los gentiles para predicarles obviamente sobre su salvación, sobre el valor redentor de la sangre de este siervo humilde, manso, descrito en Isaías 52. El Hijo de Yahweh encarnado que tomó forma de hombre humana por 33 años. Y él llevaba ese mensaje, después de haber perseguido él a los conversos y haber consentido en la muerte de Esteban, un maravilloso discípulo del amo Yahshua. Lo hacía durante el primer siglo de esta era. Y sucede, queridos codritos, que él tenía que explicarles a sus discípulos gentiles que estaban en donde fuera que estuvieran, en Asia Menor, en Siria, en Egipto o estuvieran en Roma, estaban todos bajo el imperio romano de aquel tiempo. Porque incluso Judea, donde vivían los judíos según la carne, y los judíos convertidos y donde iba Yahshua al templo, estaba también bajo el dominio del imperio romano en ese siglo primero, y luego lo continuó estando por un tiempito más. Y entonces pues le tenía que explicar a los gentiles, a los discípulos, a los que se iban convirtiendo, por qué los israelitas de las 10 tribus del reino de Israel previamente, hacía unos 700 años, se habían perdido, se habían sacado, habían salido de su tierra obligados por los asirios a una diáspora como castigo y no habían jamás regresado. Y estaban precisamente dispersos en áreas y regiones y países bajo el imperio romano del primer siglo. Y eso lo sabían todos los romanos y lo sabían todos los franceses y todos los iberos, los sefardíes y los judíos lo sabían dónde estaban los caídos de las 10 tribus del norte durante todos esos años. Porque cuando Yahshua, que era judío, envió a sus apóstoles a predicarle a las ovejitas perdidas de las 12 tribus de Israel en la diáspora, ellos fueron a predicarle a las 12 tribus que estaban en la diáspora. Después del año 70 ocurrió la diáspora de los judíos y ahí terminaron las 2 tribus que faltaban en la diáspora también obligadas. Es un exilio obligatorio, ya no voluntario. Y los que estaban en diáspora voluntaria, como los papás de Pablo, ya no podían regresar a Jerusalén a acordar ninguna fiesta. Y de hecho, si regresaban no había templo, no había sacerdotes, no había Sanedrín, no había nada, querido, no había altar, nada quedaba, porque los romanos habían arrasado todo en el año 70, en la revuelta, en la revolución, en la toma de la ciudad y del país de Judea, porque los judíos se rebelaron contra los romanos. Y entonces todo esto pues se los explicaba, ellos sabían parte, pero las partes que ellos no entendían, porque la historia romana no da la misma información que la escritura, que la Torá. Esos huecos donde la historia romana es silente, pues Pablo los llenaba con lo que había ocurrido, con lo que él sabía, porque él era judío, él era israelita, y podía contar
ambos lados de la historia, siendo ciudadanos romanos, conocía lo que decían los romanos, y siendo ciudadano israelita por ser judío, conocía también la versión de Yahweh de los hechos, que era más acertada. Y entonces le tenía que explicar eso con vistas a que los romanos, que estos gentiles que estaban escuchando esto y que sabían que las 10 tribus se habían colgado y habían sido dispersas a sus tierras en Roma, en el Imperio Romano, no fueran a pensar que fueron desechados eternamente y que por lo tanto estaban siendo sustituidos ahora por ellos, los romanos, los gentiles, que Pablo le estaba predicando en la diáspora. En la diáspora voluntaria, porque el año 70 todavía no había llegado cuando Pablo había empezado su predicación. Pero luego del año 70 Pablo siguió la predicación y ya estaban todos en la diáspora. Perdón, yo creo que Pablo murió un poquito antes. Como quiera, los demás discípulos y los demás apóstoles seguían predicando afuera en la diáspora, las 12 tribus que estaban en la diáspora en la dispersión forzosa. A partir del año 70, todas las 12 tribus, la totalidad del pueblo de Israel, el pueblo hasta ahora conocido, tanto de judíos creyentes como de judíos incrédulos, estaban todos en la diáspora y en países y en regiones ocupados por el Imperio Romano de ese siglo, o la cuarta bestia que vio Daniel. Y entonces, querido Codrito, como esos israelitas de las 10 tribus del norte habían barrido el suelo de las naciones con el nombre de Yahweh y le habían deshonrado y dado mal nombre, y después a partir del año 70, cuando los judíos también fueron dispersos en la diáspora obligatoria por los romanos, también, ¿qué pasó? Que se colgaron también ahora las 2 tribus que quedaban y que han sido arrojados ahora a España, a Alemania, lo que era Germania, lo que era esto, lo que eran estos nombres que tienen estos países para el tiempo de los romanos. Para todos sitios se fueron, hasta para Egipto se fueron los judíos. Fueron para Siria, para todos lados, porque no podían estar en Judea, en su capital. Los sacaron, váyanse para de aquí, para afuera. Y de hecho, algunos después que se fueron para estas otras naciones del Imperio Romano, tampoco en esas otras naciones los romanos los querían y los sacaron. Por ejemplo, los sacaron de España, los sacaron de Italia, los sacaron de Roma, los sacaron de Portugal, los sacaron de muchos sitios a donde antes podían haber estado. Ocurrió una persecución espantosa. Y eso fue evidente a los ojos del mundo entero que cuando estaba ocurriendo. Y estaba ocurriendo para tiempos de Pablo. Ya había ocurrido, pero venía la segunda invasión, el segundo destierro, el de la casa de Judá. Y lo iban a ver los romanos, lo iban a ver los gentiles, todos los conversos lo iban a ver. Entonces, ¿qué hacía Pablo para asegurarse de que estos discípulos suyos que estaban escuchando el mensaje de la salvación de parte no pensaran que aquí había algo raro con ese Elohim llamado Yahweh, que era aparentemente imposible de complacer, que ese Elohim era demasiado feroz y que ese no tenía palabra, que era lo que la gente que no lo conocía pensaba? El que los sacó de Egipto, el que los dio, los puso aquí en esta tierra, los sacó. Yo no confío en un Elohim así. No sabían lo que había pasado porque habían oído la historia del lado de los romanos, del lado de los gentiles. Pero la escritura, que tiene la historia del lado de Yahweh, dice la verdad. Y Pablo les quería hacer llegar a los gentiles esa verdad para que el enemigo no los extraviara creyendo a mentiras desde el principio. Y entonces, queridos codritos, Pablo tenía que poner la culpa en la cabeza de quien era responsable de la diáspora de los israelitas. Y la culpa para el siglo I, en el año 40 o 50, recaía sobre las 10 tribus de Israel, porque las otras 2 tribus del sur, las de Judá, no habían sido dispersas todavía. Así que solamente habían sido infieles al extremo las 10 tribus de Israel del norte y habían sido echadas a los gentiles a la diáspora.
echada por los asirios a gentiles de toda Europa, queridos colegas. Y Pablo quería que supieran que no fue Yahweh que falló, ni Yahweh que quebrantó el pacto que había hecho con ellos, sino que fueron esos israelitas de las 10 tribus los que fallaron y quebrantaron el pacto. Para que los gentiles no fueran a pensar pues que Yahweh había sacado de Egipto a todo ese pueblo tan gigantesco en vano, y que él había el transgresor había sido él, y que el que despreció a su pueblo sin razón fue él, cuando fue que él despreció a su pueblo, porque su pueblo lo despreció a él previamente. Tenían un pacto de matrimonio Yahweh con ese Israel que fue a la diáspora, que está disperso entre las naciones todavía, esas 10 tribus, y entonces los desechó por idólatras, y por la fornicación espiritual es idolatría. Y además fornicaban no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Aunque la fornicación espiritual hace más daño, obviamente, que una fornicación física, pero no, son pecados ambas, porque una lleva a la otra. Entonces, queridos codritos, Yahweh, el apóstol Pablo quería que los gentiles supieran que había sido al revés a como habían oído. Que Yahweh no era este Elohim vano, este Elohim en quien no se puede creer, que dice una cosa y no la cumple. Él puso la culpa, apuntó con su dedo a los israelitas para exonerar a Yahweh. La culpa no había sido como se la habían dicho, como la cree mucha gente todavía al día de hoy, había sido al revés. Yahweh no quebrantó el pacto, fue el pueblo, fue su pueblo, las 10 tribus del norte quienes primero lo quebrantaron. Bueno, y luego pues las 2 del sur lo quebrantaron también cuando asesinaron a su hijo Yahshua, y terminó el plazo de misericordia de 40 años, lo asesinaron en el año 30, los 40 años después fue el año 70, y en ese año entonces fueron dispersos los judíos también a la diáspora, pero por los romanos, los ejércitos de Roma, porque hay otra invasión de Jerusalén que se creen que es la misma que ocurrió ya en el año 70. Pero esa profecía tiene 2 cumplimientos, porque habla una del que se cumplió ya con el general Tito romano, que Roma sitió la ciudad de Jerusalén con los ejércitos romanos. Pero la que viene para tiempos del final de la gran tribulación, de los últimos 3 años y medio de la tribulación, es con los ejércitos de Roma, con los de las naciones, todas las 10 naciones. Y esos no estaban en el sitio de la ciudad de Jerusalén que ocurrió en el año 70. Así que ciertamente la profecía no es la misma, es una similar, un sitio de la misma ciudad en distintas épocas y por distintos ejércitos. Roma está en ambos involucrados, pero Roma estuvo sola en la toma de la ciudad de Jerusalén en el primer siglo, mientras que en los tiempos del fin Roma va a estar acompañada por ejércitos de otras 10 ciudades poderosas, de otras 10 naciones poderosísimas. Aclarando, ¿verdad? Y entonces, queridos codritos, pues Pablo le gustaba aclarar estas cosas, porque mejor hablar la verdad que hablar turbio. De otra manera, pues los creyentes gentiles podrían pensar que si eso les pasó a los israelitas, siendo los israelitas el pueblo escogido de Yahweh, imagínense, siendo las 10 tribus del norte la porción más significativa de la totalidad del pueblo, que constituía 12 naciones, y 10 se fueron en la diáspora allá cuando Pablo estaba predicando al principio, pues podrían pensar los gentiles que igual o peor les podría pasar a ellos siendo gentiles. Podría pensar eso, que si aquellos fueron escogidos y se colgaron, nosotros que no somos escogidos, ¿qué será de nosotros? O podrían pensar otra cosa, que ahora Yahweh desechó por completo y permanentemente a los israelitas, y que ha escogido a otro pueblo que es Roma, romanos, para sustituir al pueblo de Israel. Y eso es igual o más peligroso y más nocivo que cualquier otra cosa que pudieran, cualquier otra mentira que pudieran creer los gentiles romanos o del imperio romano.
Y él le explicaba esto a los romanos, a los que estaban en Roma. En su carta a los romanos, pues los que estaban en la ciudad de Roma, en la capital del imperio romano, que eran casi todos ciudadanos romanos de etnicidad y genealogía romana, de Edom, que tienen derecho a creer, pero a tener las cosas claras. Tienen derecho a creer y a incorporarse en el olivo, pero no a adueñarse del olivo. Ven, querido, no a sustituir el olivo. Bueno, entonces, pero sí podrían ellos caer en la noción de que, aunque Yahweh no los hubiera escogido ellos como pueblo en sustitución de Israel, que fuera demasiado difícil para cualquier ser humano complacer a ese Elohim de los cielos, que era demasiado difícil permanecer fieles a ese pacto. Y podrían llegar a pensar que creyendo en el Evangelio sería algo así como que correr una carrera en vano. Porque al principio se lo pinta muy bonito. Yahshua trajo salvación a los gentiles, no solamente a Israel. Y me dicen ustedes que le digan a los gentiles del primer siglo lo que le decía Pablo. Yahshua, porque él empezaba así. Yahshua, ustedes han oído eso porque eso se oyó por todo el mundo, por toda esta región habitada del mundo de este tiempo, que en Jerusalén dieron muerte a uno que era hijo de los Elohim. Sí, eso lo sabían todos los gentiles, lo habían oído, queridos codritos. Pablo estaba predicando en los años 50, eso había pasado no, que hacía 20 años y todo el mundo se acordaba de eso. Sí, vino a traer salvación a ustedes, a los gentiles. Y los gentiles, pero los que iba a salvar no eran israelitas y mira, se perdieron todos. Ahora nos vienen con ese cuento a nosotros, que nos viene a salvar a nosotros, gentiles. Nos vamos a perder también, o sea, que ellos se perdieron, que tenían la ley, nosotros que no tenemos nada, ni templo ni nada, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Ven? Pablo decía, esto pueden pensar eso. O pueden pensar que aquí lo que está ocurriendo es una sustitución, un reemplazo, y que ahora estos son pueblos y caen en lo mismo que les pasó a los israelitas, caen en demasiada confianza y se cuelgan y se pierden también. Así que vamos a explicar, dice Pablo, y a poner en clarito lo que ha pasado en el transcurso de la historia de Israel, para que ustedes vean que la caída de Israel la culpa la tuvieron los israelitas y no Yahweh. Y Yahweh no es demasiado estricto, es que los israelitas son demasiado liberales y duros de servicio. Son duros de cuello, queridos codritos. Entonces, pues, para que no pensaran que ellos estaban por correr una carrera en que nunca van a ganar, ni llegar a una meta que a todas luces indica que nunca llegarían a alcanzar. Entonces Pablo les explica, queridos codritos, que él como israelita, porque él es israelita de la tribu de Benjamín, de la casa de Judá, como un israelita que no se ha perdido ni gentilizado con las naciones, porque él era íntegro judío, el verdadero transcurso de los eventos en torno a la caída de Israel y la permanencia a duras penas de la casa de Judá se las explica a los gentiles, para que sus oyentes gentiles y sobre todo romanos entiendan que no es por obras nada más que se es justificado y que se alcanza la meta, sino por fe, por la fe específicamente en el amo Yahshua. Les hace entender que el llamamiento y la carrera no es algo según la carne ni según la voluntad humana, sino que es algo según el Espíritu y según la voluntad divina. Y que los que corren según la carne, para ser justificados y salvos solo por la ley y las obras, y no por la fe, jamás lo alcanzarán. Pero los que corren según el Espíritu y la fe en Yahshua, sí lo alcanzarán. Recalcándoles que la pertenencia al pueblo y al pacto no es según linaje carnal, ni ADN humano, israelita o hebreo, judío, ni de ningún tipo, sino que la inclusión es para todos los que el Padre llame. Para cuantos el Padre llamare de cualquier pueblo, raza, nación o lengua, porque es por linaje espiritual. La elección es divina y es por linaje espiritual. Es así que somos hechos hijos o hijas y que Yahweh se convierte en Padre para nosotros. ¿Ven? Pablo les deja claro todo esto a sus discípulos. Se lo habla con mucha, pero pues las palabras de Pablo son difíciles de entender.
Para los indoctos, sobre todo para los que no las leen y las releen y las releen y las releen y las rumian. Para los que leen las cosas una vez y llegan a conclusiones ahí rapidito, se cuelgan con Pablo. A Pablo hay que leerlo 20, 30 veces, con mente abierta, sin prejuicios, sin preconcepciones en la mente, con la mente vacía. Como un bebé hay que leer a Pablo. No ir a Pablo con que Yahshua abolió la ley. Vamos a leer aquí lo que predica Pablo de la ley, que está en contra de la ley, porque Yahshua era en contra de la ley, Pablo también tiene que ser en contra de la ley, y se acabó y ya yo sé todo. No, así no se lee la escritura, y Pablo menos, queridos corderitos. Pues Pablo les deja todas estas cosas muy en clara a sus discípulos, y pues todos sus discípulos las entendían bien. Y una vez que ellos lo entendieran, y como lo entendieron Bernabé, Juan Marcos, Timoteo, Tito, y después se lo pueden explicar a otros, Pablo en lo sucesivo, ya después de que ellos entendieran esto como base, lo que pasó con aquellos israelitas y que va a pasar otra vez pronto con los que quedan de Judá, cuando los romanos los invadan en el año 70, que no había llegado ese año, para que no se asusten, Pablo les explica eso. Y en lo sucesivo, cuando se da cuenta que ya tienen eso en claro, les explica, entonces les pasa a explicar cosas más complicadas. Y ya cuando están en la diáspora, queridos, en diáspora voluntaria o diáspora forzosa, pues en Siria, en Asia Menor, y más tarde los que quedaron dispersos por toda Europa, porque los judíos fueron a Europa también, les explica que hay dos tipos de judíos. Desde ahora, desde temprano se los explica. Cuando entiendan por qué se colgaron los israelitas y están a punto de colgarse otros judíos que se resisten a creer en el mensaje que le está llevándole a los gentiles, que ese mensaje ya se le llevó a los judíos, que Pedro y Juan siguen llevándose a los judíos y siguen encontrando mucha resistencia de parte de los judíos porque la mayor parte no lo quieren aceptar, no aceptan el evangelio, no aceptan a Yahshua como hijo de Yahweh, como Mashiach anunciado, a pesar de que está descrito en todos los libros de la Torah que ellos tienen, que desde Génesis hasta Malaquías, ahí estaba Isaías, estaba todo, hasta cómo se iba a llamar este muchacho, este Salvador, el hijo de Yahweh, en qué época se iba a manifestar, cómo iba a ser su primera venida, Isaías 52, cómo iba a ser su segunda venida, Isaías 53. No entendían. Como si estuvieran leyendo chino. Así estaban los judíos, como si estuvieran leyendo chino. Y sin embargo se lo hablaba a los gentiles, y los gentiles, si me lo explicas lo entiendo, Pablo. Y se lo explicaba. Qué de raro hay ahí, yo veo Isaías, aquí está escrito, es el que vino, yo lo creo, yo no soy judío, yo creo que él vino, que él cumplió toda esta profecía, y los judíos no creen, pero los romanos dirán, están locos los judíos, pero si hasta un ciego lo puede ver, pero ellos tienen una ceguera que era espiritual. Entonces les paso a explicar que esa ceguera se debe a que hay un tipo de judío que no puede ver, ni creer, ni oír nada, porque tiene un velo puesto. Hay unos judíos que son carnales, según la carne, no según el espíritu. No son espirituales, queridos cuadritos. Los espirituales lo entienden, aceptan lo espiritual. Los judíos no lo pueden comprender porque no son espirituales. Y entonces, pues esos dos tipos de judíos están, pues los que aún no conocen al Mashiach y se empeñan en correr la carrera según la carne y en llegar a la meta justificados por sus obras, pero sin ninguna fe. Y están los que por el contrario han conocido al amo y Salvador, hijo de Yahweh, el profetizado Mashiach, hijo de Mashiach de Israel, y por ser judíos según el espíritu, entienden que la justificación de todos los que estamos en el pacto y guardamos la ley es por la fe en ese amo, en ese hijo, en ese Mashiach, y no por las obras nada más, y sin la fe. Lo entienden claritito. Hay unos judíos que entienden y otros judíos que no entienden, no aceptan el mensaje del evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, no lo entienden. Y otros sí lo entienden. Pues la salvación es para los que lo entiendan y lo reciban. Así que Pablo les deja entrever a los que corren sin fe, que sin fe están corriendo en vano y están peligrando. Como peligraba él antes de haber sido llamado, pues se oponen a los que el Padre y su Hijo han escogido y llamado para que corran según el Espíritu. Pablo, antes de haber sido llamado, no entendía, no veía, no creía, no nada, era un bloqueo, un velo porque tenía puesto, estaba como ciego, y entonces
Yahshua se le presentó en el camino a Damasco y lo llamó y lo dejó ciego para que entonces se le cayeron unas escamas en representación de lo que le estaba pasando, que no veía. Se le cayeron las escamas y vio y creyó en Yahshua. Y creyó y dejó de perseguir a los creyentes. Dejó de perseguir a los que ya creían antes que él en Yahshua. Y se hizo amigo y se hizo familia de los creyentes y ahora encontraba oposición de los judíos que no creían. Y él dijo, les va a pasar a ustedes lo mismo. A mí me pasó cuando yo dejé de no creer y empecé a creer. Vinieron los judíos a molestar y a fastidiar, a querer matarme y a acusarme. A ustedes, mis discípulos, les va a pasar lo mismo. Porque creen, porque ellos tienen celos de ustedes y ellos quieren que ustedes los sigan a ellos y se hagan como ellos, israelitas y judíos según la carne, y se circunciden de su prepucio para ser según la carne, y no tienen fe y no quieren ser según el Espíritu, y los van a querer someter a sus cosas. Y no pueden someterse a ninguna de sus cosas, ni a la circuncisión, porque ustedes ya son creyentes, ustedes ya tienen la circuncisión espiritual. Y si ustedes ceden a esto después de haber sido convertidos y después de haber recibido la circuncisión del prepucio espiritual, del corazón, y se circuncidan el prepucio viril, literal, van a perder la fe, su fe va a peligrar y van a dejar de entender qué es lo que los está salvando, si es la fe o el cortecito del pellejo del prepucio. Van a tener dudas y los va a poner en peligro eso. Y van a tener además que obedecer a todo lo demás, que vengan los judíos a predicarles y obedecerles y a mandarles a que hagan. Y tienen un libro así del Talmud gigantesco lleno de barbaridades y cosas, incluyendo lo que nos dicen todos los días, que un judío, un israelita puede violar a un niño después de que tenga más de 4 años. Sí. Y después le vamos a dar otros detalles y todo lo que esté en el Talmud que ustedes no conocen, queridos coditos. Que si ustedes empiezan a obedecer el Talmud y dicen esto hay que obedecerlo, tienen que terminar obedeciendo o consintiendo a todo lo demás que está escrito ahí, que creen los judíos según la carne. Que creen los judíos según la carne. Y hay cosas que son abominables, asquerosas, bárbaras, prácticas que yo no las puedo ni mencionar aquí, de lo escandalosas que son. Porque lo que hay en la Iglesia Católica, la pedofilia, en el Talmud la hay. Y se aprueba. Así que imagínense ustedes, eso nada más que les estoy dando. Eso no es la de esto completa, el repertorio completo. Eso es nada más que un poquito, para que ustedes vean. Y Pablo no detalla eso porque tampoco pues lo quería escandalizar. Simplemente le dijo, si sucumben a obedecer este mandato de la ley física, hacerse creyentes según lo físico, van a tener que obedecer a todo lo demás que ellos les impongan. Cuidado, y mira lo mal parados que están, que ni creen en la luz eléctrica, menos en la luz selenia, la luz divina, porque no creen en Yahshua. Yahshua anduvo entre ellos y no creen en Yahshua, y no es por lo que dicen los rabinos hoy, 2000 años después, que no creyeron en Yahshua porque Yahshua era falso, porque era invento de la Iglesia Católica y porque aquel Yahshua vino a abolir la ley. Porque la Iglesia Católica no existía en el primer siglo cuando Yahshua vino. Y ni Yahshua nunca en ningún sitio, ni en las Biblias Reinas Valeras, por más traducidas que estén, dice que abolió la ley, porque hasta las Reinas Valeras dicen que él no vino a abolir, para que lo sepan. Así que no se estén agarrando de cosas ahora y de justificaciones para justificar a personas incrédulas que el propio Yahweh y su Hijo no justifican. Porque nada justifica el pecado. Y el pecado de no creer en Yahshua puede convertirse en blasfemia, que bueno, si la cometen bajo ignorancia les es perdonada, como le fue perdonada a Pablo cuando dice que blasfemó por ser ignorante y que por eso le fue perdonado. Pero se tuvo que arrepentir de la blasfemia de estar llamando a Yahshua hijo de bastardos y hijo de fornicaria y de ramera, que fue lo que hizo, es lo que hacen los judíos, según la carne. Pero los convertidos no hacen eso, ¿verdad, queridos corderitos? Entonces hay dos tipos de judíos, y según hay dos tipos también de gentiles, los que creyeron y los que son conversos, y los que no creen y ya oyeron y no quisieron creer y pues que sigan. Entonces tanto judíos creyentes como gentiles creyentes son de este olivo, cuya raíz es Yahshua,
es del olivo Israel. Israel es del olivo del nuevo pacto, del Israel del nuevo pacto, y allá están metidos los creyentes en Yahshua, el mediador del nuevo pacto, tanto de judíos como de israelitas como de gentiles, de cualquier nación, pueblo, raza y lengua. Están metidos en el olivo. Pero Pablo les quiere explicar esto muy bien a los romanos, para que los romanos no se crean que aquí lo que está pasando es que los israelitas, por haber caído, y cuando caigan los judíos, el olivo va a quedar sin identidad israelita y se va a llamar Roma o de la Iglesia Católica. El olivo, que representa al pueblo escogido, va a cambiar de nombre y va a cambiar de miembros y va a cambiar de raíz y de cabeza, y en vez de tener una raíz que es Yahshua, que no abolió la ley, le van a poner al olivo una raíz que abolió la ley. Pablo no quiere que los gentiles piensen eso, o que las ramas dictaminan lo que la savia va a enseñar. Las ramas no se pueden enseñorear del olivo, dice Pablo. Vamos a verlo después, porque vamos a hacer una serie de mensajes acerca de esto para que ustedes lo vean en la escritura, lo que Pablo dice, lo que Pablo está explicando, que yo les estoy parafraseando, queridos corderitos. Y les habla específicamente a los romanos que no se pueden, los gentiles no se pueden enseñorear del olivo. ¿Y por qué? Porque Pablo tenía visión profética, porque tiene el Espíritu y sabía que los romanos iban a hacer eso. Y esto no es de ahora, esto es desde que existe la iglesia de Roma, la iglesia católica, la apóstata, que están tratando los descendientes de Esaú, que no son del pacto, ni nunca les fue dada la ley, están tratando de usurpar la primogenitura dada a Israel, y siempre, aunque sean el Israel que sea, siempre se va a llamar Israel. Hasta en el reino, cuando estén reinando, se van a llamar Israel, que nunca cambian de nombre a otro nombre de otra nación. Y no es una nación según la carne, según linaje, según ADN. Pueden ser de cualquier nación del mundo, porque la pertenencia y la identidad de israelita es espiritual, no es carnal, no es según lo físico, es según lo espiritual. Y así, queridos corderitos, pues Pablo les deja entrever a los gentiles que los que corren la carrera sin fe, sin Yahshua, la corren en vano. Peligran, su salvación no está garantizada su destrucción. Como estaba peligrando él antes de su llamamiento y antes de que se le abrieran los ojos y pudiera ver la verdad y creer en ella y ser un judío según el Espíritu y no según la carne. Ahora Pablo, que tenía su circuncisión del prepucio de su miembro viril desde el 8º día, ahora Pablo era un circuncidado del corazón, un circuncidado espiritual, un nacido de nuevo, su mente renovada por el Evangelio, el entendimiento de la ley que tiene que guardar renovado y refinado para que guarde los mandamientos que sí son del Padre y no mandamientos del hombre, en sustitución de mandamientos divinos. Y de hecho, todos aquellos judíos de la época de Pablo cayeron en el año 70, como ya dijimos, año 70 AD, y fueron echados fuera de su tierra propia de Judea, obligatoriamente, contra su voluntad, hacia la dispersión también por los ejércitos romanos. Y les quemaron el templo y les quemaron la ciudad para que no regresaran. Hicieron una matanza también, hasta de sacerdotes y de todo lo que pudieron, para que no pudieran regresar. Y no regresaron, sino hasta 2000 años, casi 2000 años después fue que vinieron a regresar. Y regresaron así, idos según la carne, tal como se fueron, cuando fueron sacados de allí, que se fueron según la carne, regresaron según la carne también. Así que se fueron a la dispersión obligatoriamente, igual que previamente se habían ido los de las 10 tribus norteñas. Y ahora vamos a hablar acerca de otro poquito, para seguir ampliando en este conocimiento de qué fue lo que pasó, qué es lo que transcurrió detrás de bastidores en la historia, en las migraciones, en las razones por las cuales están o no están los israelitas viviendo en su Eretz como deberían estar. Ahora no están, hay que explicar, hay que decir la verdad, porque no es lo que la gente oiga, no es lo que le expliquen los romanos a los romanos, es lo que explique Yahweh en su Torah a todos los que pertenezcan a su pueblo, y por eso tienen que integrarse y creer en su Hijo. Shalom, compartan estos videos, queridos corderitos, denle like, siempre denle un dedito arriba,
porque yo mismo veo montones de videos que me gustan y se me olvida darle dedito arriba, pero a ustedes no se les olvide, denlo. Y así me ayudan a mí también a recordarme cuando vea muchos likes. Ay, qué bueno, hay que darle like a fulano y a fulano también, que hacen también su trabajo. Porque eso ayuda a promover los videos aquí en YouTube. Cuando salen los resultados, pues aparecen los que más likes tienen, queridos codritos. Los que más vistazos están acumulando también. Y entonces, pues queridos siervos, compártanlo, suscríbanse a este canal, porque así cada vez que publicamos un nuevo video, que ocurre casi a diario, a veces hay 4, 5, 6 y 7 en un día, ustedes reciben una notificación por cada videíto que llega, que aparece en YouTube publicado, y ustedes pues cuando pueden, si están trabajando no pueden, pero si llegan a su casa, después que coman, se bañan, o si están libres, o en Shabbat, ustedes lo pueden escuchar a su conveniencia, tranquilos. Si voy hablando muy rápido, ustedes le agradó la velocidad al audio, lo pueden bajar. Mi movimiento y mi voz será más lento y me podrán entender mejor. A los que les gusta que hable rápido y duro, pues mejor todavía, porque entonces a menos tiempo oyen el mensaje completo. No se pierden nada, pero no queremos que ninguno lo malentienda, ni lo oiga, ni se pierda nada, así que oiganlo despacio, sin interrupción. Cuando saquen tiempo, compren tiempo para Yahweh. Compren tiempo para ustedes, porque es tiempo dedicado a ustedes. Tiempo dedicado a Yahweh es tiempo dedicado a ustedes, sus hijos, que Dios bendiga. Shalom, shalom, y que nuestro Abacadosh los bendiga según se esmeran en honrarlo y en obedecerlo. Shalom.